Ok, como ya la mayoría ya me conoce, soy el ingeniero Gonzalo Hernández de Schneider Electric. Una pequeña bibliografía que tienen ustedes ahí para ustedes. Vamos a empezar. Y precisamente habla el tema que es el de los tableros o centros de carga. Recordemos que hay dos tipos de centro de carga, los que nosotros conocemos como NEMAS y los IEC. Más adelante vamos a diferenciar un poquito entre ellos dos. Pero para comenzar, primero veremos precisamente qué es lo que nos dice el marco normativo en referencia a lo que es la instalación eléctrica. Recuerden que por seguridad la norma me pide precisamente la protección contra choque sobre tensiones, sobre corrientes y las corrientes de falla. Pero también lo que es la norma de seguridad, tanto IEC como nuestras normas, nos dice que nosotros debemos de proteger a los usuarios. Como ya hemos visto en las sesiones anteriores, pues ahora sí que el envolvente es el que protege a las personas contra los choques directos, no protege precisamente a las personas, que no permite que puedan meter las manos hacia las partes energizadas. Esa es precisamente una de las cuestiones que vamos a empezar. Ok, y como pueden ver ustedes ahí, precisamente la norma en el artículo 110-2 nos habla precisamente de lo que nosotros debemos de tomar en cuenta aplicaciones en esta parte de la seguridad, y en el numeral 4.3 nos habla de la selección de estos equipos y nos dicen que estos equipos, estos centros de carga, llámense tableros pequeños, QD1, QD2, hasta el NQ, el ILAN, el PZ4, etcétera, etcétera, y contar con las normas oficiales mexicanas o con las normas mexicanas, que en este caso son las que nosotros que se obtienen mediante lo que es ANSE, que es la Asociación Nacional de Comerciantes de Material Eléctrico, lo que es la ANSE, perdón, y también nos indica que a falta de estas, pues simplemente podemos nosotros contar con las del país de origen o las del fabricante. Ahí hay que tomar mucho en cuenta eso, porque más adelante vamos a ver a qué se refieren con estas normas, y también vamos a aclarar una cosa, que cuando vemos la definición en referente a los llamados centros de carga, pues realmente como tal, la definición es un tablero de alumbrado y control. Simplemente es un panel sencillo o grupo de paneles. Dice que solamente tenemos acceso desde enfrente, y esta incluye barras de conexión y dispositivos automáticos, también como dispositivos de desconexión, y también otros que son para alumbrado, calefacción o fuerza. Entonces, como pueden ustedes ver, y ya la costumbre que tenemos en el argot eléctrico es que ya llamamos centro de carga, y simplemente es un tablero o un panel. Ya lo había mencionado alguna vez, se le llama centro de carga porque nosotros cuando ubicamos los dos ejes, mayor carga que tenemos ya sea en una empresa, en un comercio, en una casa, y ahí es donde se ubica el centro de carga. Por ejemplo, en una casa, si nosotros nos ponemos a pensar dónde tenemos la mayor carga, pues simplemente es en la cocina. Por algo se instala ahí, nosotros lo colocamos ahí. He hecho muchas preguntas a varios ingenieros, a varias constructoras, el por qué, y muchos de ellos no me dan respuesta. Tan fácil que me digan, pues ingeniero, ¿sabe qué? La máxima carga que tenemos en una casa, que es el refrigerador y horno de microondas, y son equipos que permanentemente están conectados, por eso se instala ahí. Y si se llega a desplazar, se desplaza donde tenemos lo que es el cuarto de, por decirlo así, lo que viene siendo el cuarto de lavado, ya que en el cuarto de lavado tenemos otra carga, que en este caso es la lavadora. En ciertas ocasiones va a depender también el tamaño de los metros cuadrados de la casa, porque sabemos que en casas pequeñas de 60 metros cuadrados, pues tenemos la cocina y luego tenemos el traspatio y ahí tenemos lo que es la lavadora. Y ya tenemos, por ejemplo, un pequeño traspatio que precisamente está por la cocina, y hacia allá es donde se va a mover el centro de carga sin descuidar la cocina. Por eso muchas veces hemos visto que la carga se desplaza y en ocasiones lo llegan a poner detrás del refrigerador, cosa que también está mal, puesto que la norma nos dice en un lugar accesible, de fácil acceso. Hay que tomar, en lugar de que lo instalen del otro lado donde está lo que viene siendo la lavadora, lo ponen del otro lado de la pared y en ocasiones ponen ahí el refrigerador, cosa que también está mal hecho los diseños.
sea, la norma nos dice centro de carga, ubícalo, ¿sí? Para que más o menos tengamos una idea del porqué de ese nombre, ¿sí? Entonces sigamos con esto. Entonces vean ahí la definición. Ahora bien, siguiendo con esto, en el artículo precisamente, que es el 110-28, nos habla de los tipos de envolventes. Aquí recuerden, la norma, como es una copia del NEC, como muchos les dicen, recuerden que está hecho por parte de Estados Unidos. Entonces ahí tienen una serie de numerales, que por ejemplo nosotros le llamamos NEMA 1, NEMA 2, NEMA 3R, NEMA 4, etcétera, etcétera, pero cada uno tiene su uso. Si nosotros queremos saber, por ejemplo, en esta parte de la norma, en referencia a los equipos IS, a los tableros IS, pues tenemos que irnos al capítulo 10. En el capítulo 10 viene precisamente una parte dedicada a los centros de cargo tableros europeos, donde tienen precisamente lo que se le conoce como el IP, que es el índice de protección, que está acompañado. El primer número, el que dice IP, el primer número, nos indica la cantidad de polvo que el tablero permite. Mientras más grande sea el número, más hermeticidad. Y el siguiente número, nos indica la cantidad de agua o humedad que puede entrar en el equipo. Y también viene de un número desde el 0, ahora sí más bien desde el 1 hasta me parece que es el número 8, que es hermético. Entonces, como pueden ver, en lo que viene siendo los tableros europeos, tenemos hasta 68 de ellos para que nosotros elijamos. Por eso es muy difícil que cuando me llegan a preguntar de qué tablero yo puedo escoger, por ejemplo, un EMA 3R que pueda ser un IP, pues tenemos que ver un aproximado, que en este caso sería el IP 65 aproximadamente. Veamos, ahí vamos a manejar más o menos en referencia a esto, ¿no? Pero para que ustedes puedan ver que precisamente no porque sea plástico, es un indicativo que lo puedo yo instalar afuera, no. Tengo que ver el IP, el índice de protección, y tengo que ver si me va a permitir ese tablero que lo instale afuera o lo tengo que instalar adentro. Por eso muchas veces he ido, por ejemplo, a estas partes que están cerca de la costa y muchas veces veo tableros plásticos que se están ya echados a perder. Y dicen, es que yo lo compro en plástico. Pues no, tengo que ver que el plástico sea para exteriores y también si puede ser para embutir o sobreponer. O sea, cuentan con las mismas características, ¿sí? Entonces, fíjense bien, cuando nosotros vemos esta tabla, si se dan cuenta, nos dice, en la tabla 110-28 nos habla de los de para uso exterior, esta parte ya la vimos anteriormente. Entonces, recuerden, ¿qué es lo que yo instalo afuera? Veamos otra vez nuevamente. Tengo mi base de medición y lo primero que me pide CFE es el equipo de desconexión. Y en lugar de que yo compre un NEMA 3R que es para intemperie o un IP 65, ¿sí? Resulta que compro un NEMA 1 que es para interiores. O sea, aquí hay que tener mucho cuidado. Entonces aquí la tabla se divide en dos, que es para el uso exterior y otra que nos dice que es para el uso interior, que están dentro de la cocina, que está protegido contra polvo y agua, pues simplemente es un NEMA 1, es un gabinete normal. Pero si yo lo instalo en la parte exterior, estoy haciendo algo que está fuera del marco normativo. Por eso la norma dice, oye, espérame, esa es una protección contra los contactos directos y luego pones un NEMA 1 para uso exterior, pues se va a oxidar, entonces la persona va a tener más peligro de una electrocución. Si quiero ver el IP, tengo que irme al capítulo 10 y ver el índice de protección. También por parte de IS cuenta con otros dos números que nosotros lo conocemos como el IK, que también hablaré después en otro curso. Muchos ya lo saben, pues simplemente es el golpe, ¿no? Pero vamos a entrar ya en materia, señores, en referente ya a los tableros de esta índole, para que vean la diferencia que con lo que vimos el día de ayer, que son residenciales. Este tablero puede ser utilizado a nivel residencial, pero aquí ya empieza a crecer su función. Por ejemplo, vean ustedes, aquí viene en el artículo 210-23 y en este nos está hablando precisamente de las cargas permitidas. Y se dan cuenta que ya nos permite las de 15-20 que hemos utilizado como circuitos derivados para iluminación y cargas pequeñas. En este caso son para oficinas, en este caso son para áreas comunes en las fábricas o en residencias. Aquí también, si se dan cuenta en el inciso B, ya nos permite utilizar los de 30 amperes, pero nos dice ahí que son para unidades fijas de alumbrado
de portalámparas de servicio pesado. Hay unas que están dando un indicativo que son para lámparas de vapor de mercurio, vapor de sodio, aditivos metálicos, donde requieren de un capacitor para que se pueda encender. O si vemos, por ejemplo, las que utilizaron o se siguen utilizando, las de tipo Gavilán, las de 2x74 que tienen balastro, y si sumamos la cantidad de lámparas en una nave industrial y todas arrancan al mismo tiempo, aquí el problema que tenemos es que el dispositivo de protección que utilizamos es un SWD, que son para cargas de alumbrado HID, que son para alta intensidad de descarga, que abusados. Aquí la norma me está diciendo en el inciso B para 30 amperes para ese tipo de tableros, que es para servicio pesado. Siguiendo con esto, también me permite utilizar los de 40 y 50 amperes, que ya son para dar energía a equipos de cocina, si se dan cuenta. Y también nos dice que para edificios que no sean unidades de vivienda. ¿Cuáles son esos que no son unidades de vivienda? Pues las oficinas, podemos decir los mercados, los comercios, etcétera, etcétera. Ahí hay que tener mucho cuidado con esto. Después nos dice que podemos utilizar interruptores de más de 50 amperes. Claro que sí. Como ustedes pueden ver ahí en un tablero NQ de 20 pulgadas, yo pido una platina y puedo precisamente poner interruptores de mayor capacidad siempre y cuando la barra me permita soportar todavía esa energía. O sea, sí hay manera. Incluso aquellos que de otros países lo han hecho, por ejemplo, con tableros email, cumple. Un tablero email al final de cuentas es un gabinete, que también nosotros los tenemos, es un gabinete que dentro de operaciones y puedo yo hacer que ese tablero, de acuerdo a sus dimensiones, pueda meter precisamente lo que viene siendo la estructura interna y puedo instalar termomagnéticos, puedo instalar interruptores de alta capacidad, puedo instalar timer. La norma no me limita. No me limita porque si ustedes vieron en la norma anterior, cuando hablábamos de los tipos de envolvente, nos dice que puedo yo instalar arrancadores, contactores, o incluso un CCM, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya aquí la norma, si se dan cuenta, nos hace que tengamos mayor capacidad. Siguiendo con esta parte, en el 215, ya nos empieza a hablar precisamente de las capacidades que debemos de tomar en cuenta para este tipo de tableros, ¿sí? Siguiendo con esto, nos vamos al artículo 408, donde nos habla de los tableros de distribución de alumbrado. Y lo primero que nos dice en el punto 3 o diagonal 3 es que todos los tableros, llámese el QOD1 y cualquiera de ellos, nos dice que debe de contar con el puente de unión principal. Y todos aquellos que han comprado nuestros tableros han podido observar, sí, por ejemplo, el QOD1 que está atornillado la barrita hacia la parte metálica, puente de unión. Ahí es donde nosotros conocemos como el TNC, tierra neutro común, donde ya lo habíamos mencionado que se manejaba eso y después se hace el TNC, que es tierra neutro común separado. Y cuando vemos los tableros tipo americano, cuentan con un tornillo de que siempre lo he dicho, ¿no? Ven ese tornillo verde y ¿qué hacen? Lo tiran. Y si yo tengo los tableros NQ, pues simplemente ya los puentes van de acuerdo a la capacidad que tiene mi tablero, que puede ser un puente sencillo o simplemente un puente con un conductor, porque la norma me lo está exigiendo que deben de contar con ese puente de unión. Siguiendo con la parte normativa y parte de seguridad que nos dice la norma, una de ellas que nos dice secuencia de fase de izquierda a derecha es A, B y C. Y debe de tener sus barras de neutros, su barra de tierras, y también nos indica precisamente lo que habíamos mencionado en cuestión de seguridad en lo referente a los contactos directos. Si ustedes se dan cuenta, nuestros tableros tienen precisamente esa protección para que la persona no pueda tener acceso a las partes energizadas donde se enchufan los termomagnéticos. Esa es una gran ventaja. ¿Sí?
No sé la competencia si así lo tenga, pero el de nosotros sí lo tiene. Siguiendo con el marco normativo, en el artículo 408-3 nos habla de la identificación. Y aquí nos habla de la identificación. Recuerden que cuando abrimos la puerta tiene una hoja donde nosotros identificamos precisamente cada uno de los circuitos, qué es lo que nosotros estamos protegiendo o hacia qué área es la que estamos alimentando. Si eso es algo que nos pide precisamente la norma, que es el directorio de los circuitos. No nos dice que pongamos un masking tape y le pongamos oficina, área de mi jefe, cocina. Dice, no, a ver, abre la puerta y ahí debes de contar una parte donde se debe de contar con un directorio donde tú identificas, ¿sí? Donde tú estás identificando precisamente en qué posición o qué es lo que estoy alimentando en esos circuitos. Siguiendo con esto, aquí en el 408-5 nos habla que precisamente estos tableros debe de haber un espacio suficiente. Si se acuerdan de que nos decía lo que yo siempre les mencionaba. Vamos a hacer una referencia a las bases de medición, que incluso también cuenta con un panel. Espero que hayan leído precisamente donde nos hablaba los tipos de paneles, ¿sí? Que si eran envolventes, también vienen los socket, ¿sí? Que también vienen los socket. En los socket, recuerdan que yo les decía, la norma indica que debe de haber el suficiente espacio que permita la instalación de los conductores eléctricos. Y yo les mencionaba, por una razón, Schneider Electric, la línea Square-D, se eliminó la base redonda, porque en este artículo, de acuerdo a la norma, incluso en la norma 99-2005 y la actual, mencionan esta parte que debe de tener el suficiente espacio. Y cuando vieron la base redonda dijeron, sabes que aquí ni siquiera puede uno trabajar. Entonces, Square-D dijo, esta no está dentro del marco normativo, vamos a trabajar las bases de medición, lo que es la M, la 5 y la 7J de 100 y 200 amperes. La de 13 mordazas es otra cosa, esa ya necesita TCs y TPs. El concentrador de medidores, nuestro EZM. Siguen esta parte del marco normativo porque son envolventes. Son envolventes, por eso yo les decía, la norma indica que debe de haber el suficiente espacio para permitir que los cables se puedan, ahora sí que acomodar, señores. Yo sé que mi competencia lo vio como una oportunidad para poder decir, Square-D se salió, pero no esta parte de la norma. Por eso siempre he dicho, señores, vamos a seguir, no quiero hacer ruido con esto. Entonces ven aquí en esta parte, se cuenta con una tabla donde nos indica de las barras de alimentación y el espacio que debe de haber. La norma dice debe de tener el suficiente espacio. Por eso cuando compran nuestros tableros dicen, oye, que está muy sobradísimo el tablero. Pues sí, sí, porque la norma me exige. Por eso dice debe, es obligatorio. Continuando con esto, precisamente en el 408-30, aquí abusados, porque luego mi competencia lo utilizaba para atacarnos, aquí abusados con esto. Porque aquí ya me está hablando precisamente en referencia al valor nominal de la capacidad de corriente. Aquí abusados con esto. Siguiendo con este artículo, en el guión 36, nos habla precisamente de las protecciones. Recuerden que el 3 dice que debe de haber el 35 y aquí nos está diciendo las protecciones. Que la protección puede ser ya sea en la parte inferior o en la parte superior, como IS lo maneja en aguas abajo, en aguas arriba, y también de la parte lateral, porque ahí la norma nos está diciendo. Si nos está diciendo debe de haber una en aguas arriba o de forma lateral. Y resulta que nuestros termomagnéticos Square-D se pueden alimentar en aguas abajo o en aguas arriba. Y cuando yo he hecho talleres, aquí abusados, cuando yo he hecho talleres en referencia a que conecten mis tableros NEMA, resulta que mis termomagnéticos me los quieren alimentar en digo, oye, pero ¿qué lo estás haciendo? Los que yo he instalado no lo permiten. Digo, ¿sabes qué? Pues estás instalando IS, ya me di cuenta que instalas IS. NEMA, por la forma de cómo está diseñado,
en aguas abajo o en aguas arriba. Si se dan cuenta en las dos fotografías, mis dos interruptores Squardi se conectan en aguas abajo y funcionan. ¿Sí? Ese es un claro ejemplo. ¿Sale? Siguiendo con eso, porque la norma me lo permite y además me lo hace obligatorio. Siguiendo con esto que yo les mencionaba en referente al diseño. Siguiendo con esto, aquí es la parte que les hacía ruido a mi competencia. Aquí a una pequeña excepción dice, se permite, ¿sí?, instalar y dimensionar el tablero. Dice, corriente nominal de 125 amperes o menos. No debe de haber más de 42 circuitos. Por eso cuando en Schneider nosotros sacamos el doble de circuitos, la competencia pegó el grito y dijo, no, esos de Schneider están sacando hasta 84. Digo, a ver, esperan. Aquí hay una excepción, que estoy completamente de acuerdo, pero me dice ahí que es una corriente nominal de 125 menos, no más de 42. Aquí abusados porque hay otra excepción. Y después está una NMX, que es la donde yo quiero llegar. Y aquí es donde la competencia ya no supo qué decir, pero decían que estábamos fuera de norma. No es cierto, siguiendo con este artículo, en la excepción 2, ¿sí?, en la excepción 2 que ustedes pueden ver, ahí dice no se exigirá. Y después nos dice dos protecciones automáticas. Y siguiente dice, según esta excepción, no deberá de contener más de 42 circuitos. Si estamos de acuerdo, y ahí nos hablan que si es de un polo o dos polos, ahí hay que tener mucho cuidado con esto, porque nosotros hacemos referencia a una NMX, recuerden lo que había dicho la norma, debe de contar con una NOM, si no debe de contar con normas mexicanas, y si no del fabricante, etcétera, etcétera. Pues aquí tenemos una NMX, la que yo les había mencionado, que es la J118 diagonal 1, donde nos habla de los tableros clase CTL, que son siglas en inglés, que nos dice de los límites. Y aquí nos hace referencia que deben de tener medios para prevenir más de 42 circuitos en un centro de cargas de 225 amperes. Pero hay otra que es la misma, pero esta es la diagonal 2, donde nos indica que si tenemos tableros por a los 225 amperes, se va a permitir instalar más de 42 circuitos. Cuando eso se los la competencia ya no sabía qué decir. Entonces, señores, por eso les digo, la norma es muy poderosa, es muy fuerte. Hay quienes dicen, es que la norma te recomienda, señores, la norma no recomienda. Es que dice la norma, tampoco dice la norma. Recuerden que son los parámetros mínimos de seguridad. Hasta ahí. Entonces, señores, espero que haya quedado claro lo referente al marco normativo para este tipo de tableros. Ahora sí, en forma de resumen, muy rápidamente, vamos a ver las definiciones. Ya vimos en una sesión anterior los centros de carga, los llamados pequeños, los QO. Si se dan cuenta que hay algunos, por ejemplo, los tipo americano, que también entran en esta normatividad. La capacidad máxima que puedo tener, recuerden que veíamos el más pequeño que era de 50 a 100 hasta 225 con la cantidad mínima de 42 circuitos o 1224. Después nos dice que la capacidad máxima interrumpida, hay algo que observar, no son de 10, los más pequeños sí son de 10, pero si yo pido más capacidad de circuito, la capacidad de interrupción o de cortocircuito se incrementa hasta 22. Y nos dice que la tensión máxima que yo puedo alimentar a 240 y los termomagnéticos son QO y son a nivel residencial. Ahora bien, siguiendo con estos tableros, vamos al siguiente, que es el NQ, que ya tiene una capacidad hasta 600 amperes. Capacidad máxima de interruptivo de cortocircuito, que es de 200 kiloamperes, y aquí yo ya lo puedo alimentar con 48 volts de corriente directa. ¿Vale? Y aquí ya van dos termomagnéticos, lo que es el QO y el QOB. El QO es el normal, es el enchufable, y el QOB es el atornillable, y aquí ya crece el servicio a nivel comercial, pero también se puede instalar a nivel residencial. Y tenemos otro, que ese es otro tema que vamos a dar, que es el NF. El NF ya son 600 amperes, la capacidad de cortocircuito, se dan cuenta, es igual a NQ, pero aquí lo que cambia es la tensión.
Aquí yo ya lo puedo alimentar a una tensión. Hay quienes me preguntarán, ingeniero, ¿yo puedo instalarle ahí una alimentación a 220? Claro que sí. Por eso ya el NQ y el NF ya comparten el mismo gabinete, aquí abusados con esto. Y aquí ya el termomagnético, como ya es de una mayor dimensión, pues ya aquí el marco cambia, ya es un marco E, que eso lo vamos a ver en otra capacitación. Siguiendo con el NQ, recuerden que lo que yo les había mencionado, que tenemos uno de entre 20 y 14, pues es el ancho. Es el ancho, nada más. Entonces significa que si yo quiero sustituir un NF en un NQ, pues simplemente es el de 20 pulgadas, no el de 14, ya abusados con eso. Y aquí vean ustedes que yo puedo tener precisamente el de que le llamamos monofásico, que es el de una fase 3 hilos, y el trifásico, que es el de 3 fases 4 hilos, con capacidades e interruptor principal que van de 100 hasta 400, y el de zapatas que va desde 100 hasta 600. Entonces vean aquí ya lo que habíamos mencionado con respecto al gabinete. Tenemos el que es el estándar, el que todo mundo pide, que es el NEMA 1, pero también tenemos el NEMA 3R, el NEMA 12 y el NEMA 4X, que ya es un poquito más, ahora sí que podemos decir más hermético. Y aquí para que se den cuenta precisamente su aplicación, debido a que ya es de una mayor cantidad de circuitos, pues ya el ser más es a nivel residencial alto, arriba de casas de más de 120 metros cuadrados. Aquí hablamos de una industria automotriz, manufactura, hospitales, edificios, oficinas, centros comerciales, telecomunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los beneficios que tenemos aquí, ¿sí? Uno de ellos, que precisamente cuenta ya con la competida, que ya sabemos que es trifásica, cuenta con su barra de neutros y su barra de tierras, ¿sí? Fácil de instalar, ya lo vimos, es igual que los otros. Aquí recuerden que ya vamos a ir viendo cada una de las características. Lineal, recuerden que donde está la conexión y que yo lo que les mencionaba en la parte de abajo, dice una oferta optimizada que es compatible con los NF. Recuerden que el que es compatible con el NF es el de 20 pulgadas. Muchos de ustedes se preguntarán, y me voy a adelantar a esa pregunta, ingeniero, ahí es ¿cómo es posible eso? Pues es muy sencillo. Recuerden lo siguiente, al tener ese espacio de 20 que voy a quitar es el interior. Al quitar el interior junto con los termomagnéticos, compro el interior del NF que debe de estar de acuerdo a las dimensiones del gabinete NF. Y hay que aclarar, y eso lo vamos a ver más adelante. Yo lo instalo más robusto, puesto que los termomagnéticos son más grandes. Y oiga, ingeniero, ¿y ese qué es lo que sigue? Pues que lo que sigue de ese tablero, al momento que yo hice el cambio, simplemente instalo el PowerLink G4 y hago lo que se le llama precisamente inmótica, no domótica, inmótica. ¿Qué es la inmótica? Que yo ya puedo hacer edificios inteligentes. Si se dan cuenta, lo que yo les decía a los hoteles, muchas veces en los hoteles que me he hospedado, digo, de repente meto la tarjeta y se oye el clac, 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 digo, ya me imagino, abajo del lavadero, abajo por donde está el sanitario, está el contactor, que es el que se escucha clac, clac, el interruptor de cierta capacidad. Digo, ya me imagino al cliente que llega y no acciona. Habla a servicio, sabes que viene a componer, ahí están tocando. Tan fácil es que simplemente la tarjeta alimenta al PowerLink G4 y a su vez al termomagnético. Eso ya será otro tema. Pero vamos a seguir para no aburrirlos. Aquí vean ustedes, ya vienen siendo las capacidades de los interruptores principales ya más grandes. Y otra cosa que ya precisamente este tipo de tableros, de acuerdo a la norma, en donde ya se permiten calibres arriba del 6, ¿sí? Y eso lo marca el marco normativo, incluso la 2018, yo ya puedo instalar conductores tanto de cobre como aluminio. La norma donde no me permite instalar calibres más pequeños son del 6 hacia abajo hasta el calibre 14. Os hago referencia el área de sección transversal. No voy a decir que hacia abajo, entonces el 4.0 no. O sea, del 6, vamos a imaginarnos la tabla, vamos a imaginarnos. Del 6 hacia abajo hasta el calibre 2000, puedo instalar en aluminio. No está permitido el uso del aluminio ni el aluminio recubierto de cobre. Entonces aquí por la capacidad de 225 amperes sí me permite, siempre y cuando el conector
permita que abusados, permita el uso del aluminio, y el de nosotros sí lo permite, incluso nuestros termomagnéticos. No va a haber par galvánico, si es que se puede. La tensión alterna y directa, la cantidad de hilos o fases, que le llaman el monofásico y el trifásico, la capacidad de protección. Tienen ustedes, los circuitos derivados son de 10 kiloamperes, el principal tiene que ser de 22 o más, y ahí viene el ancho. Si se dan cuenta de lo que yo les decía, el ancho que tiene este de 20 pulgadas son aproximadamente 50 centímetros. Tiene el suficiente espacio. Y aquí vean la oferta que tenemos. Si ustedes pueden verlo, aquí está el de zapatas. Si se dan cuenta, tenemos desde 100 hasta 600 amperes, y como indica el marco normativo, nos indicaba que hasta 225 la máxima capacidad es hasta 42. Si yo quiero más, me voy al de 400. Si quiero más, me voy al de 600. Y así sucesivamente. Me voy con el de interruptor principal. Y el de interruptor principal viene con las mismas características. Y con las mismas características. Pero aquí ya debemos de tomar en cuenta si el interruptor principal lo quiero, como se ve, si yo lo quiero con una platina donde voy a poner un interruptor de una gran capacidad, entonces yo aquí tengo que pedirlo con la platina, lo que es el kit de interruptor principal. ¿Sí? Ok, aquí me están haciendo una pregunta, voy a detenerme un poco. Me están haciendo la pregunta, fíjense bien, dice, favor de explicar la barra de tierra, lo que tienen, o sea, tienen nuestros centros de carga todos los QOD que son domésticos, QOD 1, QOD 2 y QOD, excepto el QOD 3. El QOD 3 es tema aparte. Recuerden que si yo me voy a la norma, me dice puente de unión. Ese puente de unión nosotros lo hicimos en la base de medición, está entre el neutro y la tierra física. Todos los tableros cuentan con ese puente de unión. Si yo ya hice ese puente de unión en mi base de medición, en mi MS100J, 4J, que es mi base de medición de 4 mordazas, yo desde ahí, porque a nivel industrial, y no me dejarán mentir varios ingenieros que están conectados, si yo me voy a nivel industrial en el transformador donde están las X, tengo X0. X0, ¿qué hacemos en el transformador donde está la entrada de la alimentación en el lado secundario? X0 se hace la conexión a lo que viene siendo la masa. El transformador, la parte metálica. Hago el puente y después de ahí se va a tierra. Yo de ahí saco mis 3 líneas, saco el neutro y saco mi tierra física. Desde ahí. ¿Qué significa? Que yo desde mi base de medición, yo debería de sacar fase, neutro y tierra física. Tierra a neutro, puente de unión. Al momento que yo saco mi tierra física, se convierte en tierra a neutro separado. Pero resulta que nomás llevan 2 cables al interruptor principal, al NQ, al QOD1 y QOD2. Si soy estricto con el marco normativo, me dice el de fase al dispositivo de protección hacia la casa, hacia el centro de cargas. El neutro debe de pasar de forma directa, sin pasar por sin ningún dispositivo de protección. Se debe de ir directo hacia las cargas. Y me dirán, oye, ingeniero, ¿y la plaquita esta? ¿Qué fue lo que te dije desde el principio en tu base de medición? Saca el cable verde y conéctalo para que saques tus 3 hilos, porque viene el símbolo universal de tierra física. No lo hacemos, ok, no hice el TN, no hice el TNC, pero en ese punto en mi QOD1, QOD2, puedo hacer la conexión TNS, tierra a neutro separado. ¿Qué significa? Que yo llevo mi cable neutro, lo conecto en ese pequeño conector y de ahí debo de sacar 2 cables, porque es común separado. Tierra a neutro separado. Significa mi neutro y mi tierra física. Porque si no, señores, entraría yo en una parte violatoria de la norma, que incluso la IEM, tengo problemas en cuestiones eléctricas cuando ocurre una falla. Entonces espero que haya quedado claro en ese aspecto de seguridad. Por eso la norma dice, no lo hiciste acá,
te doy un segundo chance, que es tierra neutro común. No lo hiciste ahí, ok, te voy a dar un tercer chance. Que me voy al centro de cargas, hago exactamente neutros, que es de tierras, nomás llevo 2 cables, entonces ahí hago el TNCS, tierra a neutro común separado. Pero nadie lo hace. Todos van y conectan otra varilla. Espero que ahora que dé el sistema de tierras tengamos muy en cuenta eso. Incluso los que llegan a instalar climas o aires acondicionados tienen ese problema, pero el problema es que esos aires acondicionados vienen de Europa, que se le conoce como tierra tanque. Después también trataré de iluminar lo que es el TN, IT y TT, porque son maquinaria venida de Europa que ha usados. No se pierdan ese tema porque va a estar bueno. Ha quedado claro la pregunta que me hicieron para no perder más tiempo, y aquí tenemos precisamente lo que viene siendo que podemos nosotros contar el NNQ. Siguiendo con el de 14 pulgadas, vean cómo es un tablero mucho más pequeño, ¿sí? Es el ancho, ahorita lo van a ver. Tiene las mismas características que el de 20, los beneficios, otra vez es la misma industria, o sea, no hay cambios, se puede utilizar para todo. Lo que me interesa es que vean precisamente esto, que ya el de 14 pulgadas, lo que nos da, igual que el anterior fase neutro tierra, ya es una oferta que se optimiza y ya tenemos tamaños, alturas, que van de 32, 38, 44 y 50 pulgadas. La capacidad interruptiva no cambia. Aquí tenemos precisamente lo que manejamos, lo que es el ancho, que precisamente son aproximadamente 36 centímetros. O sea, si se dan cuenta es 20 centímetros más o menos, menos. O sea, ya es más compacto, pero no por eso deja de ser robusto, puesto que es un NEMA. Y ahí tenemos precisamente las capacidades que son exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el ancho nada más. Sus características técnicas que tenemos precisamente en las zapatas principales, si se dan cuenta, como es pequeño, pues simplemente es uno que llega nada más hasta 42, a diferencia del de 20. Esa es una gran diferencia. Aquí tenemos precisamente con interruptor principal, y si se dan cuenta, en uno de 14 pulgadas la máxima capacidad es hasta 225, mientras que el de 20 pulgadas puedo llegar hasta 600. Pero recuerden que esos no se tienen tan fácil con nuestros distribuidores. Ahí hay que aclarar. Entonces, cuando ustedes piden de esa capacidad de circuitos, pues es cuando entran nuestros compañeros de ingeniería apoyando a ustedes y diciéndoles, ok, antes de que yo te dé precisamente el tablero que tú lo requieres de 40 y tantos, 80 y tantos, te podemos nosotros apoyar en manejar ofertas optimizadas y que se tienen en la tienda. Sí, porque sabemos que uno de 84 pulgadas pues está muy alto, podemos decirlo así. Está muy alto, está muy grande. Y para aquellos edificios que no tienen mucho espacio y solamente me dan lo que es la altura, está perfecto, no hay problema. Pero recuerden que va a ser el tiempo de entrega para aquellos que tengan precisamente ese pequeño detalle. Y por favor, espero que estén apuntando. Ya tenemos el NF, sistema tierras, hablar de NEMA IS en instalaciones eléctricas, etcétera, para poder continuar con esto. Aquí vean ustedes el beneficio. Este es un gran beneficio que muchas veces no percibimos en los accesorios en referencia a este tipo de tableros. Y uno de ellos es el kit de barra de tierras, que nosotros comúnmente lo conocemos como la barra de tierras aislada. Que recuerden que los que sabemos de instalaciones eléctricas, los que estamos en la norma, sabemos que de aislado no tiene nada. Es una mala interpretación por parte del NEC, ya que el NEC lo maneja como insulate ground. Insulate no es otra cosa más que aislamiento. Significa que es tierra con aislamiento. En ningún momento, ya me he cansado de leer el NEC y no aparece el separating ground. Separating, tierras separadas, no existe. Dice insulate. Y muchas veces lo malinterpretan diciendo es tierra aislada, o sea que tengo que separarla. No, es tierra con forro. Recuerden que en el artículo 250 me dice, tu sistema de tierras debe de hacer contacto con todas las partes metálicas. Entonces el cable debe de ir desnudo. Excelente. Oye, ingeniero, los demás cables, como ya llevaste uno desnudo que hace contacto con las partes metálicas, para que no tengamos esa diferencia de potencial entre ellos,
pues los demás deben ir con el forro de color verde. Así de fácil. Oye, ingeniero, pero ¿qué tal si yo llevo TI, tierras físicas de control de automatización para lo que viene siendo el CCM? Ah, pues la tierra física debe de ser aislada y debe de ser verde con franja de color amarillo. Oye, ingeniero, yo tengo una UPS que tiene que ver, es que lleva tarjetas electrónicas y es un banco de baterías. ¿De dónde se alimenta? ¿Es la misma tierra? No, es que aquí me dicen que tiene, a ver, otra vez, ¿es un equipo IS? Sí, pues ellos manejan la tierra tanque y manejan una varilla Copperwell independiente, pero las letras pequeñitas dicen que todas las tierras que se tienen que interconectar. O sea que de aislado no tiene nada. Por eso no quiero que se pierdan esa norma del NEMA e IS en cuestión de tierras. Entonces ahí recuerden, aquí lo que yo tengo es que en mi centro de cargas tengo mi barra de neutros que está aislado, mi barra de tierras que hace contacto físico con la parte metálica y aparte puedo yo solicitar el kit para poner una tierra aislada. El tablero ya se convierte en grado electrónico porque lleva una tierra aislada que ya son para las llamadas UPS o de las... Oye, yo quisiera más allá, llevar un tablero más allá, pues fácil, métele un supresor, crece más todavía un grado más electrónico todavía. Porque es un supresor de transitores y va a proteger a todos tus dispositivos que estás conectando, llámese tarjetas electrónicas, llámese computadoras, llámese PLCs, llámese máquinas CNC, cualquier máquina. Lo que la norma lo maneja como cargas no lineales. Recuerden, la norma dice cargas lineales. ¿Cuáles son las cargas lineales? Resistivas, inductivas y capacitivas. Cargas no lineales, pues todas aquellas que llevan dispositivos electrónicos, llámese variadores de velocidad, llámese arrancadores electrónicos, llámese CNC, llámese PLC, lo que tenga electrónica ya es cargas no lineales porque nos generan electrónicos. Entonces, para ese tipo de tablero, para ese grado electrónico, señores, pues es el mismo tablero, el de 20 pulgadas, 14 pulgadas, pido mi kit de barra de tierras y ya está, grado electrónico. Lo quiero subir más allá. Ah, ok, pues entonces cómprate un supresor, un SPD y ya está, señores. No tengo por qué cambiar el tablero. Nomás lo pintamos de color verde o azul y ya quedó. Dije, no quiero crecer, pues compra el de 20 pulgadas, métele lo que es todos los componentes del NF y crece su capacidad. ¿Se dan cuenta? Por eso Scordi ha pensado en todo ello, Schneider ha pensado en todo ello. Entonces vean ustedes, señores, lo que nosotros les aconsejamos es, cuando vayas a tener un proyecto, la caja, para que conectes y al último, cuando ya vayas a terminar, el frente lo quieres con interruptor principal, pide el kit, lo que viene siendo la platina y después el interruptor. Y aquí vean ustedes, aparte de que utilizamos el cubo normal o el cubo atornillable, podemos incluir el de falla tierra, el de falla de arco, el cubo W que es sin ventana, es más económico que el cubo HM que es de alta capacidad magnética, que es para arranque motores, el cubo HID que es para alta intensidad de descarga, el cubo K que no cuenta con la palanca, es una llave que lo tiene el de mantenimiento para que no le pongan ahí, no desconectar, no lo apague. Recuerden que luego llegan personas con iniciativa propia y ya están viendo que desconectan. Entonces, en lugar de tener esto un QOK, que es con una pequeña llave Allen, simplemente lo acciono y ya no tiene palanca y no tengo por qué ponerle ese letrero. El circuito, una sobrecarga, muestra la banderita y lo que tengo que hacer es restablecerlo. Es igual. El QOVH, señores, tengan cuidado con él, porque es el de alta capacidad interruptiva, es el que llega a 22 kA. Y abajo, señores, apúntenlo, que ahí están nuestros supresores de transitorios, el de un polo y dos polos, que yo les mencionaba, para que el tablero sea precisamente de grado electrónico. Negra, ya empiezo a meter cables, ya empiezo a meter la iluminación, contactos, que al interior con la platina. Y aquí tenemos el mnemotécnico. El mnemotécnico es muy sencillo. Sí, muy sencillo. En el que nos dice las primeras dos letras, nos habla de la familia NQ. Lo mismo va a pasar con el NF. La cantidad destinado con ellos, que va desde 18 hasta 84. El siguiente número, si yo pongo 3, tablero que se le llama monofásico, de una fase 3 hilos, si le pongo 4 va a llegar a un trifásico. El siguiente, si yo le pongo L, me va a llegar a zapatas o AB con interruptor principal. En el siguiente número tengo que desear que yo requiero.
que va desde los 100 hasta los 600. Va a llegar uno de 20 pulgadas. Si yo le pongo 14 va a llegar el pequeño. Y también me hace la pregunta si lo quiero en sobreponer o empotrar, que eso ya es para lo que viene siendo la tapa. Y si yo lo quiero, como hace rato mencionamos, por partes, recuerden que primero es la caja. Tengo que ponerle MH. Después me dice lo que habíamos mencionado hace rato de qué tamaño lo quieres. 6 pulgadas o hasta 80 pulgadas. La última M la pueden omitir o si no la pongan, o sea, no hay problema, pero es un MH38 en este caso o un M56, hay que ver el alto que van a necesitar ustedes. Por eso acérquense a sus distribuidores y hablen con ellos para ver cuáles son sus necesidades. Después de esto sigue el interior. El interior yo ya también voy a ver la cantidad de circuitos, porque recuerden que en la cantidad de circuitos el número para indicar el número de fases, después el siguiente es la cantidad de circuitos, y en L porque es zapatas, porque recuerden que el kit es aparte, que es eso que se pide de forma independiente, por eso ahí dice zapatas. El siguiente es la capacidad de las barras, vienen con un solo número. Por último, pues ahora sí que viene de cobre, ¿no? Y el último que seríamos, ya lo último que pediríamos sería el frente, ¿sí? Que en este caso, pues simplemente yo lo voy a pedir en ese que es la familia ya para lo que es el frente, el tamaño que debe de corresponder a la caja y ya al final precisamente es de sobreponer o empotrar y creo que terminamos en tiempo y forma, señores, y estamos listos precisamente. Esperamos un tiempecito para ver las preguntas. Por favor, utilicen su chat para que me puedan hacer llegar las preguntas. Espero que haya quedado claro. Recuerden que el mismo artículo que vimos ahorita es el mismo artículo que aplica para los NQD, este no metálico, este mismo aplica para el tipo americano, este mismo aplica para los NQ, NF, incluso para el tablero I-Line, etcétera, etcétera. Aplica para los mismos. Al final de cuentas, es un gabinete. Sí, ok, aquí ya me llegó la primera pregunta. Dice, ¿qué pasa si hago mi puente de unión principal desde el primer medio de desconexión? Tengo que hacerlo nuevamente en mi tablero. A ver otra vez. Me da gusto que por ahí estén algunos ingenieros conectados y no me dejarán mentir. La norma me dice que yo debo de hacer el puente de unión principal en mi línea de alimentación. O de volver a hacer. Por eso les mencionaba que en mi base de medición tengo que sacar el cable verde. Pero sabemos que empresas no lo permiten, no sé por cuál es la razón, entonces tengo que ir al segundo chance. Pero si lo hice una vez, ya no lo tengo que volver a hacer. Pregunta 2. Dice, la norma nos permite hacer un arreglo de barras en la llegada. Permíteme tantito. Dice, permite hacer un arreglo de barras en la llegada del interruptor cuando el cable no entra o cuando llevo 2 por fase dentro. Ah, ok. Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy... Aquí quiero que... Aquí quiero que pongan mucha atención. Fíjense bien esa pregunta. Dentro de lo que viene esa información que tenemos dentro de nuestros compendiados, hay unos conectores. Hay unos conectores especiales para diferentes tipos de interruptores termomagnéticos y esos conectores me permiten que yo saque el que yo tengo porque es muy difícil que yo pueda meter 2 o 3 conductores en una entrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo lo que puedo hacer en los interruptores Power Pack, yo lo que puedo pedir es un kit que simplemente desatornillo, quito precisamente el original y puedo poner una zapata que también está espaciada de acuerdo a la tensión con el de la siguiente fase. Entonces puedo pedir uno de 2 si es que estoy dividiendo el cable en 2. Entonces si lo hay, nomás es cosa de meterse en el compendiado. Después nos dice, ¿qué tipo de interruptor derivado es aconsejable instalar del montaje? Es una muy buena pregunta. Fíjense bien, esa es una muy buena pregunta. Recuerden que la norma no nos dice nada en cuestión de este tipo de conexión, pero nosotros como fabricantes recuerden que les decimos, ok, el que más nosotros te recomendamos es el tipo enchufable, pero si donde lo vas a instalar
tiene movimientos axiales, por ejemplo, hablemos, espero que no pase, un temblor, cuando vemos ese movimiento en el temblor, ¿qué creen que va a pasar con los termomagnéticos? Se van a querer, ¿qué? Zafar. Entonces, si yo los atornillo, muy difícilmente se van a mover porque debo de tener continuidad en el servicio. ¿Sí? Otra cosa que a veces lo recomiendo es para el vandalismo, porque muchas personas luego se andan robando los interruptores, lo que hacen es abrir, destapar y jalar. Entonces, al momento de que ven un tornillo, dice, chi, mi desarmador, ok. Si no toman la distancia que tenemos entre uno y otro, van a hacer un cortocircuito. Entonces, la respuesta es cuando tengamos movimientos o cuando se requiera esa parte de su diseño. Otra pregunta que me hacen es un dispositivo que presentó en dos tableros casi juntos. Que a ver, déjenlo, voy a leer. En una diapositiva que presentó se venden dos tableros casi juntos, uno con protección principal y otro con derivados. ¿Hasta cuántos metros entre tableros se puede hacer el diseño? Ay, en la torre. A ver si le entiendo. En una diapositiva que presenté se ven dos tableros casi juntos, uno con protección principal y otro con derivados. ¿Hasta cuántos metros entre tableros se puede hacer este diseño? Conectar entre ellos. Ok, aquí abusada. Ya lo entendí. Esa es una muy buena pregunta porque recuerden que hace rato lo que vimos fueron tableros con interruptor principal y tableros con zapatas. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros leemos la norma, déjenme ver si la recuerdo ahorita qué parte de la norma me dice, pero en la norma me dice, sí, que si yo tengo dos tableros, uno principal y otro que lo voy a tener para los derivados, como ahí me están indicando, la norma me dice, si yo ese segundo tablero lo tengo en forma visual, o sea, recuerden que no es distancia, si yo lo tengo visual, o sea, lo tengo a unos cuantos metros, pero al momento que le voy a dar mantenimiento, lo tengo de forma visual, entonces ahí tengo mi principal, ahora sí que en el tablero principal, y hay alimento en barra, porque lo tengo a la vista. Pero si el tablero que voy a alimentar, que es un tablero secundario, lo tengo en otro cuarto o lo tengo a espaldas, ya no lo tengo de forma visual. Entonces la norma me dice, ¿sabes qué? Cuando vais a dar mantenimiento, si no lo tienes a la vista, debes de contar con dos interruptores de la misma capacidad. ¿Esto qué significa? Que cuando voy a dar un mantenimiento y el tablero no lo tengo en forma visual, entonces no lo voy a alimentar a barras, tiene que ser con interruptor principal. Para cuando yo le dé mantenimiento, desconecto el interruptor del tablero principal, voy a mi tablero secundario que está del otro lado del muro o en otra parte que no lo alcanzo yo visual, y ahí también lo bajo, desconecto el interruptor para poderle dar mantenimiento. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, yo tengo mi tablero principal que cuenta con ese interruptor y tengo del otro lado del muro el de alimentación a barras? Yo acá lo bajo, pero como no le sabemos meter el bloqueo para ese interruptor para que no lo puedan accionar, simplemente desconectamos y pensamos que la persona que va a llegar lo ve desconectado y no va a hacer nada. Pues no sé en qué país hacen que llegan, lo ven desconectado y ¿qué hacen? ¡Pum! Lo accionan. ¿Qué creen que va a pasar a la persona que está del otro lado? Por eso los accidentes no nacen, se hacen. Por eso la norma dice, ¿lo tienes visual? Barra. Para cuando le des mantenimiento y ves a una persona ahí, espérate, no hagas eso. Estoy trabajando. Así, pero si lo tengo oculto, pues ese tablero debe tener para tener una doble desconexión para que la persona al momento que acciona el interruptor que tengo en el principal, pues a mí no me pase nada, por seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos otra, espero que haya quedado claro esto, espero que lo hayan apuntado porque luego se me olvida. La otra pregunta que tenemos, ¿a qué altura se debe de colocar los tableros a nivel de piso terminado?
Esa es una muy buena pregunta. Me parece ser, si no estoy muy equivocado, incluso no viene esto en la norma, pero nos indica que más o menos a nivel de piso aproximadamente creo que son entre 40 y 60 centímetros, pero eso también aquí abusados. Aquí también va a depender de la altura de la persona. Así lo dicen, ¿eh? O sea, yo no sé, pero muchas veces digo, oye, ¿por qué va a depender de la altura de la persona? Dicen por una sencilla razón. Y digo, ¿qué tal si usted sube el tablero que quede a su altura, que cuando usted alza el brazo puede alcanzar el interruptor más alto? Pero ¿qué tal si llega una persona de estatura baja, quiere hacer lo mismo que usted? Chin, pues acércate al banquito, ¿no? ¡Pum! Por eso les digo, no hay una normativa. Lo único que podemos decir es que el interruptor más alto debo de tenerlo al alcance y el interruptor más bajo tampoco debo de agachar, o sea, debo de tener precisamente esa parte para dar mantenimiento. Por eso hay algunos tableros que lo instalan aproximadamente, lo he visto en parte media como más o menos como 1.20. O sea, creo que no en la norma no hay algo. De todas maneras, me voy a dar a la tarea de buscarlo, pero creo que no indica una altura, ¿eh? No hay una altura. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la capacidad máxima del interruptor derivado, que es el cubo de 2 o 3 polos, que acepta los tableros NQ y otros que... Ok, muy buena pregunta. Si ustedes se dieron cuenta, señores, en referencia a los circuitos derivados, nos decía que la máxima capacidad que yo puedo instalar, ya sea de un polo 2 o 3, es hasta 100 amperes. Muchos me dirán, oye, ingeniero, pues voy a tener un buen de 100. ¿Tú crees que la capacidad de 225 me va a dar? Pues no, porque ahí te tienes que ir al de 600, pero aún así, como indica la norma, no todas las cargas van a estar al 100%. ¿Qué significaría que tuviese yo problemas? Pues que todas estuvieran conectadas al mismo tiempo. Iluminación, todos los contactos ocupados, todas las máquinas, bueno, si es que hay maquinarias, todos los equipos, o sea, todo conectado al mismo tiempo. Es imposible, es como un balanceo de cargas. Que yo les decía que a veces cuando yo veía eso, pues sí, no, haz un balanceo, este allá, pero en realidad no existe un perfecto balanceo de cargas, porque quitamos y bajamos cargas. En papel me queda con un porcentaje de cero, pero en la vida real hay cargas que están desconectadas, otras que están conectadas. Lo mismo ocurre con esto. Recuerden que la capacidad máxima, de acuerdo a lo que vimos ahorita, me permite hasta 100. O sea que puedo instalar el cubo 15, el cubo 20, el cubo 30, el cubo 40, el cubo 50, el cubo 60 y hasta el 100. Hasta el 100. Si yo quiero meter uno de mayor capacidad, ok, espérame tantito, aquí ya nos vamos al tablero NF. Por eso yo les decía, un tablero más grande, más robusto, me voy al NF. Quiero otro mucho más grande, pues ya no te el DNF, ya lo sobrepasaste, vete al I-Line. O sea, así se dan cuenta. Ok, y ya la última pregunta, porque yo pienso que debe haber más. Aquí nos hace una pregunta, dice, ¿existe algún artículo de la norma que nos exige colocar un dispositivo de protección en un tablero cuando se tiene una distancia mayor a 8 metros? ¿O existe alguna distancia máxima para que se deba colocar la protección? De un artículo que nos exija colocar un dispositivo de protección de un tablero cuando se tiene una distancia mayor a 8 metros, no. Yo hasta ahorita que tenga memoria, no. Lo único que yo les había mencionado el día de ayer es, lo único que tenemos en cuestión de distancia es la caída de tensión. Y la caída de tensión lo único que nos va a provocar es el incremento del área de sección transversal del conductor, pero no del dispositivo de protección, si es que no me equivoco. Y no hay una norma que me diga tu tablero tiene que estar aquí lo más pegado posible. Ustedes han visto en empresas, incluso voy a mencionar una que es la torre de Pemex. En ciertos niveles de pisos hay una subestación con tablero epóxico y no hay una limitante en cuestión de que por qué la subestación está de este lado de a espaldas de la torre de Pemex, la alimentación principal, y tengo una subestación a X piso. O sea,
no hay una distancia si hablamos del dispositivo de protección. No hay. Digo, la única limitante es la caída de tensión, no de la protección, y ese es el conductor eléctrico que el día de ayer mencionamos, ¿no? La resistencia de un conductor depende del material, distancia y área. Nada más. No sé si haya quedado claro la pregunta. Espero que la haya aclarado y creo que aquí ya terminamos, señores. Y no me queda otra más que darles a ustedes las gracias por su tiempo y recuerden estar atentos en las siguientes capacitaciones que tenemos para ustedes porque vienen por ahí el de siguiendo con el programa de Familia Segura, viene precisamente, ya vimos la norma Familia Segura, vimos centros de carga, vamos a ver sistema de tierras, después vamos a ver los diferentes dispositivos de protección GFCI y CAFI. Creo que al siguiente mes espero dar el de NEMA IS para ustedes para que tengamos una idea y podamos diferenciar entre una y otra. Ambas normas son buenas. ¿Sí? Ok, señores, pues no queda otra más que despedirme. Les doy las gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.